Bueno, ahora sí, buenos días nuevamente. Damos continuidad al Congreso Maizar 2025, que este año tiene como lema Por más valor. Les recordamos, por favor, mantener en silencio los celulares, cuidar también sus pertenencias y recuerden que cada una de estas charlas luego la van a poder ver nuevamente en la página web de Maizar, donde en estos momentos estamos saliendo en vivo para la transmisión online. Continuamos en estos momentos con el panel Cambio Climático, Desafíos y Oportunidades. Se encuentran sobre el escenario Walter Bedgen, de la Universidad de Columbia, Francisco García Mancilla, gerente de originación de Viterra, y modera este panel Pedro Viñó, productor agropecuario. Además, en este panel en particular van a ver que va a haber un QR en la pantalla para que si tienen alguna pregunta para los disertantes puedan hacerla desde allí. El moderador los va a ver y poder entonces compartir cualquier inquietud o lo que quieran hacer y conversar con cada uno de los disertadores. Ahora sí, comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Hola, ¿me escuchan? Bien. Bueno, muchas gracias por sumarse a un tema que obviamente nos preocupa, nos ocupa, que a veces genera controversias. Meternos en la ciencia, en el conocimiento, creo que es lo que nos puede ayudar a tomar decisiones más objetivas. Por eso creo que lo que vamos a ofrecer en este panel tiene que ver con eso. Y como los que saben son ellos dos, yo me voy a callar y lo vamos a escuchar a Walter, que nos va a iluminar con el tema suyo. Adelante, Walter, por favor. Buen día. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. El tema del cambio climático se ha vuelto popular y como cualquier tema popular, uno empieza a escuchar una cantidad de imprecisiones, cosas inexactas. En Uruguay le decimos bolazos, no sé qué palabra usan acá. Entonces yo quisiera empezar esta charla explicando en forma muy caricaturesca qué es esto del cambio climático, calentamiento global, etc. Bueno. Dale, gracias. Y para eso tenemos que hablar del efecto invernadero. Acá le diríamos efecto invernáculo. ¿Qué es lo que pasa con el efecto invernadero? En un invernáculo entra la radiación solar, hay una parte que rebota en el vidrio, hay una parte que entra en el invernáculo, esa parte calienta el suelo, el calor vuelve a ser emitido hacia arriba, hay una parte que se pierde, atraviesa el vidrio de vuelta, pero hay una parte que queda atrapada, rebota en el techo. Y por eso adentro del invernáculo hace más calor que afuera del invernáculo. Bueno, en el planeta Tierra... ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy lejos? Ahí está. En el planeta Tierra pasa una cosa muy parecida. Entra la radiación solar, hay una parte que rebota, otra parte atraviesa la atmósfera, llega a la Tierra, calienta, ese calor vuelve a ser emitido hacia arriba y cuando se va a escapar se encuentra, en vez de encontrarse con el techo, el vidrio, el invernáculo, se encuentra con unos gases que tienen la propiedad de atrapar ese calor y volverlo a emitir. Esos son los gases de efecto invernadero. Y esto es el efecto invernadero, es el efecto invernadero natural. Ahí. Este es el efecto invernadero natural. Y los gases de efecto invernadero de ese efecto natural más importantes son el dióxido de carbono y el agua. Y si no fuera por ese efecto invernadero natural, no habría vida en el planeta tal cual la conocemos. Hoy, por ejemplo, habría, como dice ahí, 15 a 20 grados menos que lo que hay. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos 250 años la actividad humana ha generado tantos gases de estos de efecto invernadero que atrapan y emiten calor, que ahora ese efecto invernadero natural está aumentado.
Y es con la misma analogía del invernáculo, es como tener un techo del invernáculo más grueso. Eso es lo que genera el calentamiento global y eso es lo que altera y lo que provoca los cambios en el clima. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de todo esto? Es que el problema está causado por la emisión muy grande que hay de gases de efecto invernadero relacionado a la actividad humana. Y por lo tanto, lo importante es preguntarse de dónde vienen, cuál es el origen. Y esto es una gráfica muy complicada que muestra de dónde vienen las emisiones, pero que simplificadamente es esto. Casi el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo siguen viniendo de la generación de energía con combustibles fósiles. Le voy a repetir, 75% de los gases de efecto invernadero vienen de la quema de combustibles fósiles. Todo lo demás es el 25%. Ahora, entonces el primer mensaje es, si lo que nos importa es el cambio climático de verdad, no nos distraigamos. El 75% viene de la combustión de combustibles fósiles. Y para darle un ejemplo de lo, digamos, lo mal que se pueden interpretar las cosas en la sociedad en general, dentro de lo que es los combustibles fósiles hay pérdidas que se llaman pérdidas fugitivas. No pérdidas porque estoy quemando algo, pérdidas por ineficiencias. Y de metano en este caso. Y las tres fuentes más importantes de esas pérdidas de metano en el sector combustibles fósiles son, uno, cuando se abre una mina de carbón hay que ventilarla por seguridad de los operarios. Lo que estamos ventilando es metano. Y eso es una imagen satelital mostrando esos picos de emisión de metano por ventilar nuevas minas en Australia. Segunda fuente, pozo de petróleo. Yo empiezo un pozo de petróleo y saltan unos chijetes de gas. Ese gas es metano. Pero además, mientras sigue operando ese pozo de petróleo, se sigue perdiendo metano. Y eso es una foto satelital mostrando las emisiones de metano de 3 pozos de petróleo en Texas. Y la cuarta es gas natural. Desde el yacimiento de gas natural hasta el usuario final, en toda esa línea de transmisión hay pérdidas. Entonces, esas tres cosas son lo que generan las pérdidas fugitivas de metano. Y cuando uno ve en el inventario del mundo, esas pérdidas fugitivas son casi el 7% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el mundo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se compara esto con las emisiones que vienen de todos los rumiantes de todo el mundo? ¿Saben cuánto es ese valor? 5,8. Entonces, de vuelta, acá hay un mensaje que es, no nos distraigamos. Hay mucho para hacer en todos los sectores, en la agricultura, en la agropecuaria, en la producción ganadera, en dietas, en manejo de residuos, pero no nos distraigamos. El 75% sigue viniendo de la quema de combustibles fósiles. Y la otra cosa es, no todos tenemos la misma responsabilidad en ese problema de emisiones. Y, por ejemplo, si uno toma esas 3 lugares del mundo, China, Estados Unidos y la Unión Europea, esas 3 lugares son responsables de más del 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo. Fíjense lo que es todo Sudamérica, que contiene Argentina, Brasil. Entonces, bueno, segundo mensaje importante, si lo que de verdad importa es el cambio climático, lo que hay que hacer es reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Y eso quiere decir descarbonizar las economías. Hacer la transición energética a energía renovable lo más rápido posible. Pero la realidad es esta, el 82% de la matriz energética mundial sigue dependiendo de combustibles fósiles. O sea que ese cambio, en el mejor de los casos, va a ser lento. Y por lo tanto lo que quiere decir es que tenemos que aprender a adaptarnos, porque la realidad del cambio climático va a seguir por bastante tiempo, tenemos que adaptarnos. Ahora, la primera pregunta que uno se hace cuando dice, bueno, adaptarnos al cambio climático, ¿adaptarnos a qué? ¿Cómo va a ser el clima del futuro? Y
Y para responder esa pregunta, ¿cómo va a ser el clima del futuro? La mejor herramienta que hoy tiene la ciencia son modelos de clima. Son modelos de clima son modelos de clima que lo que hacen es conectar modelos que simulan lo que pasa con el clima con posibles escenarios futuros de uso de energía, deforestación, cantidad de gente en el mundo, etc. Entonces, la mejor información que nos dan esos modelos es así. Ahí lo que está mostrando es en gris y negro lo que se observó de temperatura en una ventana muy grande de América del Sur, que lo ven allá en el mapa. En esa ventana roja, ¿qué es lo que pasó hasta ahora y qué es lo que se espera que pase con la temperatura según seamos más pesimistas en rojo o más optimistas en azul? Y básicamente lo que dice es, para fin de siglo la temperatura de esa ventana grande, que incluye toda Argentina, todo Uruguay, todo Paraguay, parte de Bolivia, parte de Brasil, en esa ventana la temperatura va a estar entre más o menos medio grado más que hoy y 6 grados más que hoy. Que es como si yo le dijera, para fin de siglo, el precio de una tonelada de maíz va a estar entre $80 por tonelada y $550 por tonelada. O sea, es un rango tan gigantesco que es muy difícil o imposible de meterlo en cualquier plan. Para la lluvia es peor, que es lo que muestra esa otra gráfica. En el caso de la temperatura, por lo menos hay una tendencia. Todo coincide que va a ir aumentando. ¿Cuánto? Pero la precipitación ni siquiera es una tendencia. Y esto es la mejor información que existe hoy a nivel científico. Y esto es para esa ventana enorme. No hay tomadores de decisiones que se preocupen de esa escala. Uno quiere saber qué es lo que va a pasar en mi país, en mi departamento, en mi provincia, en mi partido. Bueno, si uno fuera a hacer este análisis a esa escala, la incertidumbre sería todavía mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La conclusión de esto es los escenarios climáticos del futuro, con las mejores herramientas que hoy tiene la ciencia, son muy inciertos. Y de hecho, la razón por la cual se hicieron estos escenarios no era para planificar cosas o conectarlos con modelos de malaria. El objetivo fundamental de la comunidad científica era decirle a la sociedad en general, si no hacemos algo y cambiamos nuestro modelo de desarrollo, vamos a estar en problemas con el clima. Pero a pesar de eso, hoy uno va a la literatura científica y encuentra cosas como esta, que muestra la zona principal de producción de maíz de Argentina, cómo eran los rendimientos en esos años del 80 al 2010, y qué se espera que pase en el año 2100. Y lo dicen a nivel de partido. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde está la incertidumbre de los escenarios que alimentan esas proyecciones de rendimiento del maíz? Esto no solamente científicamente está mal, porque no está presentando esas incertidumbres que son tan grandes, sino que además es peligroso, porque esto es mucho más fácil de entender a alguien que le diga, bueno, el rango puede ser este y en realidad hay un poco de incertidumbre. No, si yo le muestro un mapa que dice que en el partido tal el maíz va a caer de rendimiento 2 toneladas, eso se entiende mucho más. Entonces, eso puede generar malas decisiones. La buena noticia es que en general nadie toma decisiones pensando lo que va a pasar en el 2080. Entonces esto es científicamente interesante, prácticamente inútil. Entonces miremos otro enfoque, que es lo que ha venido pasando con el cambio climático. Yo les voy a usar un ejemplo de Uruguay. Esto es en el este de Uruguay, pero acá en la zona de la provincia de Buenos Aires es muy parecido. ¿Qué pasó en los 90 últimos años, que es más o menos la escala de cambio climático? Largos periodos de tiempo, con la lluvia de verano, lluvia de diciembre, enero y febrero. Y pasó esto. Fíjense cómo aumentó la tendencia de la lluvia de ese trimestre de verano, aumentó muchísimo. Aumentó un 80% en 90 años. Esto es una cosa que los modelos climáticos no lo ven. No lo llegan a ver, pero pasó. Ahora, esto es la tendencia. ¿Qué pasó año a año? Año a año pasó esto.
Entonces son 90 años, tomemos 2 periodos de 45 años y hagamos preguntas prácticas. Por ejemplo, en los primeros 45 años, ¿cuántas veces llovió más del doble de lo esperado? Y en los segundos 45 años, ¿cuánto llovió? No, en la primera mitad, solo 2 veces. En los últimos 45 años eso pasó 8 veces. Entonces, eso parece una buena noticia. Porque en verano es cuando el sector agropecuario tiene más frecuentes déficits hídricos. Entonces hagamos la pregunta opuesta. ¿Cuántas veces llovió? 3 veces menos que lo normal. Bueno, en los primeros 45 años llovió 3 veces. En los últimos 45 años llovió 4 veces. 3 veces menos de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Es que se volvió más húmedo el clima? No. Se volvió más variable. Ahora, el problema más grande es que la lluvia es más variable y lo que es peor, lo que hace el cambio climático es aumentar la frecuencia y la intensidad de eventos extremos, de grandes tormentas, grandes inundaciones, grandes sequías. Eso es lo más importante, esa es la amenaza, mucho más importante que lo que puedan adivinar lo que va a pasar con el clima en el 2080. Y esos son eventos, las sequías, las inundaciones, que ya las estamos sufriendo. Entonces, cuando uno piensa en adaptarse al cambio climático, yo creo que no tenemos que pensar qué haremos en el 2050, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué cosas podemos hacer hoy para que nuestro sistema de producción sea más resiliente, estén mejor adaptados? Y para eso hay básicamente 2 cosas. La primera es pensar todas las intervenciones de nuestro sistema de información que nos permita manejar lo mejor posible los riesgos climáticos, información, tecnología, riego donde se pueda, híbridos resistentes a la sequía. O sea, todo lo que uno pueda manejar con información y tecnología y tenerlo bien cuantificado, de forma de también tener bien cuantificado qué es lo que no podemos manejar, aunque hagamos todo bien. Eso que no podemos manejar, tenemos que tener instrumentos financieros como seguros a los cuales transferirlo. Yo manejo lo que puedo y transfiero lo que no puedo. De vuelta, ¿cómo combatimos el problema del cambio climático? Reduciendo emisiones netas. Y eso se puede hacer de 2 maneras. O bien reduciendo las emisiones, que es cambiar la matriz energética, o bien limpiando la atmósfera de gases de efecto invernadero. Y es ahí, removiendo ese carbono, donde están las oportunidades para el agro. ¿Por qué? Esto ustedes lo saben. Si este eje de aquí muestra el contenido de carbono en porcentaje, donde 100 es el porcentaje de carbono original del suelo, un suelo prístino, antes que fuera utilizado. ¿Qué le pasa cuando uno usa prácticas de manejo inapropiadas? Mal laboreo, mal manejo de pasturas, mala fertilización. El primer síntoma de degradación, o uno de los síntomas de degradación es se empieza a caer la cantidad de carbono en el suelo. Y peor todavía si además se le agrega problemas de erosión. Ahora, si en algún momento uno empieza a incorporar un paquete tecnológico mejorado, siembra directa, cultivo de cobertura, de servicio, buena fertilización, rotación con pasturas, buen manejo de las pasturas, ahí se revierte ese proceso. Y la cantidad de carbono empieza a aumentar, normalmente hasta por lo menos llegar a su equilibrio original. Ahora, y ahí es donde están las oportunidades. En forma muy esquemática, lo que pasa entonces es esto. Tenemos un nivel original de carbono en el suelo, una cantidad de carbono que va cayendo por mal manejo y por degradación, y una incorporación de buenas tecnologías que permiten recuperar ese carbono. Y ese carbono es lo que le llamamos secuestro de carbono en el suelo. Ese carbono va a quedar en el suelo por cientos de años siempre que sigamos manteniendo las buenas prácticas. Y eso es una remoción neta de dióxido de carbono del suelo, de la atmósfera, en el suelo. Y esa cantidad de carbono es lo que genera el mercado de carbono. Eso es lo que hace que un productor pueda vender créditos de carbono. Yo vendo tanta cantidad de créditos de carbono porque mi sistema de producción está secuestrando tanto carbono. Y hay una empresa que se comprometió a bajar las emisiones y como no le da, haga lo que haga, no le da para bajar esas emisiones, compra crédito de carbono del productor para balancear su balance de carbono. Ahora, primera cosa, no es una solución permanente.
porque en algún momento el suelo va a volver a saturarse, va a volver a llegar a un equilibrio que no vamos a poder seguir agregando carbono. Pero nos compra tiempo, que es fundamental, nos compra el tiempo necesario para que esa matriz, que hoy es 82% dependiente de combustibles fósiles, se vaya haciendo cada vez más renovable. La otra cosa importante, esto hay que medirlo bien, especialmente cuando uno entra en mercados, como cualquier mercado, lo peor que le puede pasar es perder credibilidad. Y en esta área, créanme, que en el mundo hay cosas disparatadas. Entonces, asegurémonos que esa cantidad de carbono que se está secuestrando está bien medida, se puede certificar, puede venir cualquiera de cualquier parte del mundo y va a encontrar el mismo resultado, etc. Ahora, ¿por qué además son importantes estas cosas? Uno va a un supermercado en Europa ahora y va a comprar un litro de leche o un paquete de carne y ve esos numeritos de la huella del carbono. La huella del carbono es cuántos gramos de dióxido de carbono se emitieron para producir ese envase de leche, esa cantidad de leche, o esa cantidad de carne. ¿Y eso por qué es importante? Por un lado es importante porque, como dijimos, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Pero tan importante como eso, o más, es que eso se puede también constituir en barreras no arancelarias. Un día un país puede decir, yo no compro más carne del Uruguay porque la huella de carbono es demasiado alta. Ya lo vimos con la deforestación. Pero entonces esto ya está pasando, dentro de muy poquito tiempo, ya no vamos a ver solamente la huella del carbono. Entonces hay que evitar lo que le llaman la miopía del carbono. Porque también vamos a encontrar ya en los supermercados un paquete de carne que además de hablar de carbono, va a hablar de agua, de reciclado el empaque, de si esto modificó, deforestó, y dentro de muy poquito tiempo le van a agregar cuál es el impacto de la biodiversidad, cuál es el impacto sobre los suelos, cuál es el impacto del bienestar animal, cuál es el impacto social. Entonces lo que precisamos para esto son buenos indicadores, no solo de carbono, de sostenibilidad, de todas estas otras dimensiones que van a ser cada vez más exigidas, para que nos permitan diferenciarnos. Un buen sistema de trazabilidad y un buen sistema de certificación es lo que permite tener esperanza de valor agregado a lo que estamos produciendo. La buena noticia es que ya hay en desarrollo indicadores que se pueden utilizar para este tipo de dimensiones, que se pueden utilizar a nivel de lote y que se pueden utilizar en forma práctica, no es una cosa teórica, científica, en el aire, no. Se puede utilizar de forma práctica a nivel de lote y ya está en desarrollo varios indicadores que miden cosas como diversidad, hábitat natural, servicios ecosistémicos, suelos, agua, carbono, etc. Basados en muy buena ciencia, muchos artículos publicados que defienden este tipo de método, pero además ya probados en parte en campos de productores. Entonces, esta es la buena noticia, no nos quedemos solo con el carbono, hay otras dimensiones que vamos a tener que empezar a medir rápido y tenemos indicadores para hacerlo. Entonces, algunos comentarios finales. Primero, si alguien tiene alguna duda, el cambio climático es un problema real, es un problema importante y yo creo que es una de las amenazas más importantes a la cual enfrenta la sociedad hoy. Ahora, no nos distraigamos, la causa más importante es la emisión de combustibles fósiles. 75%, no se olviden de ese número, 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la combustión de combustibles fósiles. Lo más preocupante desde el punto de vista práctico para la sociedad y para los sistemas productivos no es cómo va a ir cambiando y las tendencias para el año 2080. Lo más importante es el aumento de la variabilidad. Y es a eso que hay que adaptarse. El sector agropecuario tiene, como vimos, oportunidades para contribuir a mitigar el problema del cambio climático y hacerlo en forma económica, pero 82% de la matriz global basada en combustibles fósiles, el clima va a seguir cambiando por un buen tiempo. Entonces hay que adaptarse. ¿Adaptarse a qué? Empecemos por adaptarnos al clima de hoy, que hay mucho para hacer. Y la otra cosa es muy bueno todo lo que está pasando en el área de carbono, pero evitemos la miopía del carbono.
El carbono es una dimensión fundamental, es una dimensión que está madurada o está madurando como mercado. Van a venir otras cosas parecidas y miremos más que nada lo que es producción sostenible con indicadores adecuados. Y finalmente eso, asegurémonos que para esas otras dimensiones, igual que para el carbono, tenemos indicadores buenos, respaldados con buena ciencia, pero que a su vez sean prácticos y que puedan ser medidos a escala de productor. Muchas gracias. Bueno, mientras Walter viene para acá, que vamos a charlar un rato con Walter y con Fran, voy a aprovechar para volver a presentarlo, porque si bien la locutora los presentó, creo que está bueno saber quiénes son Walter y Fran. Walter Bethgen es ingeniero agrónomo, es PhD de la Universidad de Virginia, es investigador científico senior, director del programa de investigación regional y sectorial, IRI, en la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia. Hace 20 años que labura en la Universidad de Columbia, Walter. Un placer tenerte, Walter. Fran es un amigo, primero que nada, es ingeniero agrónomo, es hijo de productores, tiene un posgrado en agronegocios en la UBA y es responsable de originación FAS en Viterra. Y ahora entrando un poco a la conversación que nos plantea Walter después de la presentación. Fran, yo te quiero preguntar cómo podemos ser optimistas frente a este lío que tenemos y cómo plantarnos frente seguramente a regulaciones, reglamentaciones que hacen a todo esto. ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias a todos. Para que no se escuche. ¿Se escucha? Ahí está. Primero que nada, gracias por la invitación, Walter, espectacular. La presentación me pareció clarísima. Creo que definitivamente hay un problema que viene. Por ahí, por característica personal, no puedo evitar pensar primero, creo que le vamos a encontrar la vuelta, soy un optimista crónico. Y la segunda, por ahí por profesión, es cómo le podemos hacer plata. Y creo que al final del día, creo que todas estas cosas para controlar o mitigar cuestan plata y por lo tanto le tenemos que encontrar una forma de poder hacerle plata a esto. Recién me anotaba mientras que te escuchaba, decía, definitivamente el mundo no solamente tiene que encontrar la forma de mitigar o mejorar estos ratios de emisión, sino que al mismo tiempo tiene que encontrar a alguien en quien le va a alocar la responsabilidad de aportar la solución. Y creo que definitivamente somos los sectores que pueden capturar carbono, o sea, básicamente fotosíntesis. Entonces creo que, primer punto a favor para nuestro sector, creo que somos definitivamente parte de la solución y no parte del problema. Creo que es algo bueno. Después me anotaba una segunda parte que se me ocurría cuando te escuchaba, decía, esta volatilidad en clima, en lluvias y sequías, o el aumento de recurrencia en lluvias y sequías, definitivamente puja por sistemas productivos mucho más resilientes. Lo cual no son fáciles los sistemas de producción resilientes. O sea, cuando nosotros miramos que en Argentina hace 35 años laburamos en siembra directa, cultivo de cobertura, buenas rotaciones, miramos infiltración en suelo, carbono, materia orgánica en suelo, miramos raíces a profundidad. Son todas cosas que no todos los países del mundo miran. Y eso nosotros por ahí lo hicimos mirando eficiencia productiva y por lo tanto economía del negocio, y es una gimnasia que nos obligó la economía argentina y nos hizo hipereficientes en el ecosistema de buenas prácticas ambientales sin saber que lo hacíamos por eso, o inclusive ni siquiera importándonos que lo hacíamos por eso. Ahora, si nosotros decimos, no solamente en cuanto a reglamentaciones, pero si efectivamente a nivel global vamos a sistemas climáticos mucho más volátiles, entonces el riesgo productivo a nivel global es mucho más alto. Si nosotros estamos acostumbrados a tener sistemas que le agregan una amortiguación a ese impacto de variabilidad ambiental y somos mucho más resilientes y estamos acostumbrados a lograr de esa manera, digo, bueno, ojo, hay una oportunidad para Argentina. Que era lo que pensaba. Y ahora lo llevamos para Uruguay también, definitivamente. Ahora, volcándolo un poquito por ahí a lo que hacemos nosotros de Viterra y mirando un poco más la parte comercial, creo que Argentina tiene una oportunidad gigante si somos lo suficientemente piolas para aprovecharla. Argentina es un país
inestable económicamente, donde la plata es cara y la contracara de eso es la eficiencia productiva. Nadie tira un kilo de fertilizante que no sea necesario, nadie aplica un litro de glifosato que no sea estrictamente necesario. Y la contracara de eso es, tenemos una emisión espectacular. O sea, tenemos una eficiencia productiva espectacular. El gran desafío que tenemos es documentarlo. Al mismo tiempo tenemos una estructura comercial porque el 70% de la originación de alguna manera va de campo a puerto directo, que es muy distinto en Estados Unidos y en Brasil. Nuestra producción viene de un radio más o menos entre 350 a 450 kilómetros promedio de los puertos, lo cual nos hace mucho más cerca a los puertos. Y esto habla de, no tenemos tanta pérdida de identidad de dónde viene la mercadería porque estamos agregando mercadería en distintas plantas de transferencia a lo largo del interior. Vos vas a Canadá, 1.600 kilómetros del puerto, la zona productiva. Vas a Estados Unidos, 1.600, 1.800, dependiendo de dónde, 1.200, dependiendo si viene más del sur. Si vamos a Brasil, tenés desde 1.000 kilómetros a 3.000 kilómetros, depende de dónde viene. Entonces, toda la originación se va agregando en nuevos centros de transferencia que para que llegue al puerto, lo que se perdió fue la identidad. Si vamos a un mundo que reclama trazabilidad, que puja por identidad productiva y del productor per se para entender cómo se produjeron esos alimentos, digo, Argentina también tiene una historia para contar. Nosotros tenemos un sistema donde el flete es tan caro que nadie hace ida y vuelta. De hecho, en Argentina la tonelada se vende entre 2 y 3 veces menos que en Brasil y entre 3 y 4 veces menos que en Estados Unidos. Eso quiere decir que cambia de manos la tonelada mucho menos en Argentina que afuera. Entonces digo, cuando te escuchaba un poquito y bueno, ¿qué mensaje damos? Digo, definitivamente creo que hoy el mundo está pujando por un montón de regulaciones porque coincido plenamente que el consumidor en el destino está cambiando de interés y no solamente mira precios, sino mira qué estoy comiendo y no solamente por si le hace bien al planeta o no, y me considero un ignorante total para hablar de calentamiento climático, pero sí hemos aprendido mucho dentro de Viterra del impacto nuestro dentro de la compañía. Creo que definitivamente no es solamente por ambiente, sino al mismo tiempo por transparencia en los alimentos. Al final del día es algo que alguien se mete en la boca o se lo da de comer a su hijo. Y eso sí está cambiando. No solamente me interesa que me digas que no estás rompiendo el ambiente global o que el mundo va a ser un mejor planeta el día de mañana, sino al mismo tiempo que es un producto sano. Quiero saber qué le pusiste, quiero saber dónde lo produjiste, necesito que me cuentes mucho más de esto. Y eso es muy difícil de hacer, muy difícil de hacer. Y acá es una oportunidad enorme para Argentina por la preservación de la identidad potencial que tenemos por cómo se estructura el negocio en Argentina. Y al mismo tiempo es un desafío gigante de cómo documentamos y preparamos el mercado para poder ser auditados, ¿no? Que creo que es pero creo que eso por ahí. Fran, ¿cómo puede prepararse el productor en su campo frente a este escenario y cómo puede interactuar, por ejemplo, con la empresa de ustedes, que sé que está pensando estas cosas y está midiendo? Creo que acá el secreto definitivamente es la digitalización. No hay forma de evitarlo. Y voy a poner un ejemplo, tratar de ser rápido. Nosotros la verdad no teníamos ni idea cuáles eran las emisiones argentinas, ni teníamos ni idea de cuáles eran las emisiones de Viterra. Hace 3 años más o menos, 3 años y medio, estamos en Holanda, habíamos ido por un tema de girasol, nada que ver con esto, y justo era la entrega de una consultoría global sobre emisiones corporativas, y estamos nosotros ahí. Viterra Renova, que es nuestra fábrica, es el activo más importante que tiene Viterra en el mundo, entonces nos invitaron a participar, y cuando nos sentamos, agarra un montón de personas muy preparadas y nos empezaron a mostrar las emisiones corporativas y las emisiones de la cadena de valor de los distintos países con los que Argentina compite: Brasil, Estados Unidos, Australia, Canadá, África. Y nosotros miramos y decimos, bueno, estos son los valores de emisión de la cadena de valor, esto es Argentina.
Y nosotros dijimos, mira, nosotros no entendemos nada de emisiones, ahora entendemos algo de producción y eso está mal. O sea, no, entendemos cómo se produce más o menos en Estados Unidos, entendemos cómo se produce más o menos en Brasil, esos números no son reales. Ahora, el enorme desafío que tuvimos fue, bueno, nos hicimos los cocoritos y después tuvimos que demostrarlo. Entonces, arrancamos a medir en 2023, demostramos el punto, no solamente que Argentina medía 30 veces menos, y no 30%, sino 30 veces menos de lo que el mundo decía que emitía Argentina. Nosotros nos estamos quedando afuera a partir del 2025 de mercados en el destino, Irlanda, UK, Australia, porque estaban switcheando a harina de soja americana por baja emisión. Emisión donde adjudicaban a Argentina 5.500 kilos de emisión por tonelada producida, y nosotros demostramos que el promedio dentro de nuestro programa fue 140 kilos, o sea, 5.000 contra 140. Ese es el impacto y el costo comercial real de no medir. Ese es el impacto que nosotros íbamos a sentir primeros por ser el frente a ese mercado, pero que definitivamente era falta de liquidez en los siguientes 5 años para ustedes, o sea, para el productor. Esa es la pérdida de valor cuando realmente no levantamos el guante. Ahora, el siguiente, una vez que demostramos esto, dijimos, listo, perfecto, podemos plantarnos enfrente de la consultora internacional y decirle, mira, efectivamente ahora tengo cómo demostrarte que estabas equivocada. Ahora, ¿cómo hacemos esto escalable para poder construir programas comerciales? Porque vos podés demostrar a nivel laboratorio cualquier cosa, ahora si no me lo puedo poner en un producto, en un barco y vendérmelo al destino, no me sirve. Entonces dijimos, bueno, segundo desafío, vamos a aumentarlo. El año pasado medimos junto con Bayer 1 millón de hectáreas. No les puedo explicar el nivel de sangrado crónico que tenemos dentro de la estructura para administrar ese nivel de laburo. Ahora demostramos que no solamente podíamos medir, sino aparte lo podíamos hacer a un nivel escalable. Este año vamos a medir 2 millones. Fran, suena bárbaro. Sabemos que en las cadenas tenemos que trabajar mucho el tema confianza entre los distintos eslabones. Y acá es clave la confianza de los productores con ustedes, por ejemplo, para compartir datos que son clave para después salir juntos a mostrar cómo hacemos con esto. Creo que diste la tecla de cuál es el mayor punto de dolor hoy para nosotros. Y yo siempre juro una cosa, digo, los exportadores o la exportación de la industria somos el departamento de marketing del productor. Nosotros somos el negocio de la calle. O sea, nosotros somos el lugar donde vienen los compradores, pasan caminando por la calle, miran la vidriera y dicen, che, me gusta el producto, no me gusta el producto, y si no le gusta, siguen caminando. Lo que pasa es que no lo entendemos así puertas adentro. A nivel cadena tenemos un entendimiento del negocio de si yo soy productor, mi negocio termina en la tranquera, si soy acopiador o corredor, termina en el puerto, y si soy exportador, nadie sabe qué pasa. O sea, por nosotros que se caiga el río. Y es un problemón eso. Y gran parte de eso creo que es la misma coyuntura argentina que cambia tanto que genera fantasmas todo el tiempo. Entonces desconfiamos del de arriba, desconfiamos del de abajo, creemos que el siguiente eslabón se quiere quedar con el margen que es mío y que parte de la rentabilidad del otro no le corresponde, me corresponde a mí, y nos creemos más importantes que la cadena siguiente y no logramos cruzar ese rubicón de confianza que es fundamental para poder construir. O sea, nosotros no podemos vender esto en el destino si no tenemos la información del producto para vender. No hay mejora de valor en el producto si nosotros no podemos contarlo. Y para contarlo tenemos que poder documentarlo. Y para documentarlo necesitamos que ustedes confíen en nosotros. Necesitamos poder generar lugares... Sí, básicamente confianza mutua. O sea, 100%. Claro. 100%. Ojo, y levanto el guante de lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros durante mucho tiempo no contamos lo que hacemos, entonces la gente es lógico que piense que la mercadería llega al puerto y se cae al río. Ahora, definitivamente necesitamos empezar a confiar. O sea, del momento que un productor compra una semilla o alquila un campo, arranca un proceso que no termina hasta que un pollo en Polonia se come 1 kilo de harina de soja o de maíz. ¿Por qué miramos el negocio como compartimentos estancos? Buenísimo. Vuelvo con Walter un ratito. Vaya. Walter,
Este año tenemos la COP30 en Belén, ciudad amazónica, muy simbólico, por cierto. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué simboliza esto de haber elegido este lugar? ¿Y qué podemos esperar de esta COP? Bueno, por las dudas, pero ya saben, estoy seguro que la COP es la reunión anual donde se negocian todas estas cosas, estos tratados y niveles de emisiones. Hay una cosa que ha venido pasando desde que todo este proceso empezó, que a mí me enferma, y es que la agenda ambiental global la define la Unión Europea. Esa es una realidad. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la razón es porque hay un vacío, no hay nadie que haya hecho los deberes tan bien como lo hizo la Unión Europea desde los 90. Entonces, es hora de cambiar eso. Primera cosa, que sea en América Latina es importantísimo, que sea en un país productor de alimentos como Brasil es fundamental, y que sea en una ciudad amazónica es también simbólico. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una realidad que también es muy preocupante, que no es nueva, que estoy seguro que todos ustedes ya en algún momento lo discutieron, y es que en el mundo la enorme mayoría de la gente, 80%, en mi país 95% de la gente, vive en zonas urbanas. Vive cada vez más alejado de los procesos de producción de alimentos. Y entonces cuando van pasando las generaciones, esa gente se vuelve como más ignorante en el sentido de no conocer lo que es el proceso de producción de alimentos. Y entonces son poblaciones muy permeables a que les digan el problema del cambio climático son las vacas, o el problema de la contaminación de las aguas y la soja, o el problema... Entonces, eso es una cosa que lo que requiere es un trabajo muy lento y muy consistente de ir acercando esa población urbana a los procesos de producción agropecuaria. Pero además precisa a ese nivel de negociación, a ese nivel más alto de gobierno, de instituto internacional, empezar a cambiar la agenda. Empezar a decir que sí, tenemos que hacer todo lo posible para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Ahora, se lo voy a decir por quinta vez. El 75% de las emisiones vienen de los gases de efecto invernadero, de los combustibles fósiles. Entonces, como decía Fran, el sector agropecuario es parte de la solución. ¿Hay cosas para mejorar en el sector agropecuario? Sí. ¿Hay sistemas de producción agropecuaria que son totalmente insostenibles? Sí. Pero si no estamos hablando de negociaciones en cambio climático, no perdamos el rumbo. Y además, una cosa que fue muy sano que pasó en esas negociaciones internacionales hace muy poquito tiempo es que varios veníamos diciendo, no puede ser que haya una agenda de cambio climático y una agenda de producción de alimentos. No puede ser. Son cosas que tienen que estar tratándose juntos. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que pasó cuando se juntaron las agendas? Estimaron cuántos gases de efecto invernadero emitían los sistemas alimentarios. Claramente, todo eso es parte de una cosa, una agenda, una gobernanza, una cultura que es la que tenemos que cambiar. Si tenemos que poner al mismo nivel que ponemos los problemas de transición energética, conversión a energías renovables, en el mismo nivel y con la misma urgencia y con la misma conciencia social de que hay más de 8.000 millones de personas para alimentar, de que hay 800 millones de personas con hambre todos los días. Entonces, está bien, cuando uno lo mira del norte, del hemisferio norte, uno dice, no deberían comer tanta carne. ¿Quién está ahí? Lo dice un alemán que come 120 kilos de carne per cápita por año. Se lo voy a decir a un etíope que come 10. Entonces, esas son las cosas que pasan cuando las agendas globales no se manejan en forma equilibrada. Yo, igual que Frank, soy optimista que estas cosas tienen solución, que el agro es parte de esa solución, y soy optimista que esta COP, por ser en Brasil,
por ser una ciudad amazónica, va a poner mucho énfasis en la misma transición necesaria en energía, la transición en tierra, transición en... No nos olvidemos cada vez que hablamos de estas cosas que hay que alimentar a 8.000 millones de personas. Walter, te voy a hacer una pregunta, después vuelvo con Fran para que haga una reflexión final. Hay algunas preguntas, Fran y Walter van a quedarse, después en todo caso se las hacen porque se nos va el tiempo. A vos te preocupa y a mí también el tema de la densidad de la población. Está la mayoría en ciudades alejada de lo que hacemos nosotros. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Y bueno, es eso. El problema, yo me acuerdo cuando fui a estudiar hace siglos a Estados Unidos, en la universidad habían hecho una encuesta y le preguntaban a chicos de liceo, o sea, chicos de educación buena, digamos, le preguntaban el origen de los alimentos de su casa. Entonces, ¿de dónde viene la leche que vos tomás? Del supermercado. ¿Y de dónde viene la carne? De alguna marca de comida rápida. O sea, una cosa que yo no podía creer, estaba en una zona que era bastante rural, no era una ciudad grande, una ciudad universitaria, y sin embargo pasaba eso. Y es eso, es que la gente se ha ido separando, y la imagen que hay en Uruguay y Argentina, que en ese sentido son culturalmente muy parecidos, del productor agropecuario, es totalmente errado, absolutamente errado. Entonces, es una cosa que hay que hacer, ese esfuerzo que es lento, que es que hay que tener mucha paciencia, que hay que pensar en escuelas, que hay que hacer, pero hay que hacerlo para que en algún momento estas cosas realmente, eso que se llaman conciencia agropecuaria. Yo en el único lugar que vi eso bastante bien fue en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene igual la misma cantidad de gente viviendo en zonas urbanas que el resto del mundo. Ahora, tienen clara que la economía depende mucho de lo que hacen en el sector agropecuario. Y entonces el productor agropecuario no es un enemigo ni del medio ambiente, ni es un concentrador de riqueza, es la persona que produce alimentos. Y es la persona que contribuye a mi economía, a la economía de mi país. Yo creo que eso, todo lo que podamos hacer desde el nivel que estemos, es fundamental. Gracias. Pensá tu reflexión final mientras. Fran, tu reflexión final. Creo que lo primero que diría es lo que no medimos o lo que no demostramos, alguien lo asume, peligrosísimo, es lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, hagámonos cargo de lo nuestro y vayamos a demostrarlo. Nuestro producto es espectacular, espectacular. Nosotros tenemos muchos lugares donde estamos capturando carbono, tenemos carbono neutralidad en muchísimos campos, es muy bueno lo que estamos haciendo, mirámoslo. El segundo, no le tengamos miedo a las regulaciones. Yo siempre, por ahí cuando sale la regulación europea, que se viene ahora en enero que viene, o cualquier complejización de certificación que nos piden, es cuando la bajás a la cadena comercial, todo el mundo putea, y los entiendo. Ahora, la realidad, el brasilero también tiene que cumplir. El americano también. Para mí es una barrera de entrada a la competencia enorme. Depende de cuánto queremos laburar en el metro cuadrado. Si nos gusta laburar y nos gusta hacer las cosas bien, si nos gusta laburar más que el de enfrente, nos va a ir bárbaro. Y esto es la forma de laburar que tenemos nosotros dentro de Viterra, que decimos cómo hacemos para diferenciarnos con el que compite con nosotros en todos lados. Entonces, cuando vamos al destino y nos ponemos a comparar nuestro producto contra el brasilero, contra el americano, tenemos los deberes hechos. Él puede venir a descontar precio, él puede venir a competir, pero si quiere poner un producto igual va a tener que laburar mucho. Eso es una barrera de entrada enorme, la gente tiende a no querer laburar mucho. Entonces, este es el desafío un poco que también compartamos. No miremos las regulaciones como un impedimento o como un problema que nos van cargando. Entendamos de un lado pragmático y simplista que el consumidor equivocado o no es como el referee, no importa. ¿Quiere ese producto? Muchachos, ¿quién se lo quiere vender? Siempre tratamos de decir, yo prefiero vender. Bueno, entonces me voy para adentro y tratamos de juntarnos a ver cómo lo resolvemos. Para mí esa es la forma más sana de encarar todas estas regulaciones, digamos. Gracias. Walter, tu reflexión final. El primer mensaje yo creo es, si de verdad nos importa el cambio climático, acuérdense del 75% y háganselo acordar a todo lo que está a su alrededor. Sorry que te corte, Walter.
De ese 75% que está atado a el uso de combustibles, ¿cuánto se puede alocar al agro de ese consumo? Te lo contesto después. Ok. O sea, por ahí te aumenta un poco la culpabilidad. Sí, sí. Pero no, pero incluso contabilizando eso, yo digo, focalicémonos seguro en qué es lo que está haciendo el principal emisor de gases de efecto invernadero. Y después preguntémonos, a pesar de que esa no es la acción más importante para reducir el problema, ¿cuánto se puede hacer en el sector agropecuario por el tema de cambio climático? Pero es como que ya que estamos, es lo que dice Fran, el consumidor joven, o antes que eso, les digo esto, ustedes capaz que ya lo saben, pero si usted estaba en un país pobre, que empieza a irle mejor, la primera cosa que hace cuando empieza a aumentar el ingreso per cápita es cambiar la dieta. Hay una relación lineal fuertísima entre ingreso per cápita y consumo de proteína animal. La siguiente cosa que hace ese país cuando va aumentando el ingreso per cápita y mejora la educación y la salud y todo lo demás es preocuparse de qué como. ¿Qué como? Por ejemplo, esta manzana tiene residuo de pesticida. Cuando hace 2 generaciones, cuando lo que tenía el país era hambre, como lo que puedo. Hoy empiezo a comer más proteína animal y empiezo a preocuparme de estas cosas. Y los pasos siguientes son, además, y sobre todo las generaciones más jóvenes, además es, esto que voy a comer, estuvo asociado a talar y quemar un bosque tropical, empleó mano de obra infantil, contaminó algún ecosistema natural importante. Lo crean o no, eso es lo que va pasando etapa por etapa, cuando va aumentando el ingreso y el nivel de educación. Entonces, eso es lo que quiere decir para Argentina, lo que quiere decir para Uruguay, lo que quiere decir para Brasil, grandes productores de alimentos para el mundo, es que por suerte, como dice Fran, tenemos las condiciones naturales para, sin demasiados esfuerzos locos, hacer esas cosas. Producir con baja huella de carbono o cero, producir conviviendo con biodiversidad, producir respetando hábitat natural, producir respetando impacto social. Y todas esas cosas que son buenas de por sí, además lo que nos hacen es nos diferencian. Y si viene gente como la empresa de Fran y otras que pueden certificarlo de una manera robusta, eso se convierte en un valor agregado ambiental. Y eso es lo que yo creo que tenemos que buscar. Gracias, Walter. Bueno, la verdad que como conclusión vemos que el cambio climático es un hecho. El otro día yo estaba en un Zoom de APRESID donde estaba Fernando Andrade, que es un investigador importante del INTA, y decía que hace poquitos años hubo una revisión de 80.000 papers, de los cuales se eligieron 3.000, y el 99,6% de los científicos se pusieron de acuerdo que el cambio climático es una cuestión antropogénica. O sea que la ciencia nos está diciendo que esto existe. El tema es después qué hacemos con eso cada uno, ¿no? y cómo aportamos a eso y cuál es nuestra responsabilidad con eso. La variabilidad climática es un tema clave, sobre todo para los que producimos a cielo abierto, y hay que prepararse para eso. La tecnología nos da herramientas que nos podemos apoyar para que las cosas sucedan. Por el lado de Fran, me parece que hay una oportunidad, que tenemos que construir confianza dentro de las cadenas para compartirnos información, porque en definitiva va en beneficio de todos, y eso creo que es el desafío que tenemos por delante. La verdad que ha sido un lujo escucharlos y este aplauso es más que merecido para ustedes.